Bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Ese es nuestro eslogan. Y también quiero mencionar rápidamente o hablar un poquito sobre la misión que tenemos aquí en Casa Nación, que es crear un espacio donde el Espíritu Santo transforme, llene, capacite y envíe. Esa es nuestra razón de ser como comunidad de fe, ese es nuestro norte. Todo lo que hagamos queremos que sea enfocado en eso. Entonces, cuando escribí esta nota, yo le decía al Señor, Señor, yo me quiero proponer ser bien intencional con esta misión que nos has dado. Y que yo anhelo que el Espíritu Santo, en mi caso, me transforme, me llene, me capacite y me envíe. Y te invito a que tú también lo pidas, ya que eres parte de esta familia o de esta casa, Iglesia Casa Nación. Entonces, la mañana de hoy yo comienzo con una confesión. Y es la siguiente, que yo llevo tiempo preocupado por el poco conocimiento que nosotros, la iglesia, tenemos, los seguidores de Cristo, tenemos sobre nuestra fe, especialmente en este tiempo. Nos estamos quedando un poco cortos en profundizar en las Escrituras. Y para algunos de nosotros, las reuniones de la iglesia es el único momento que tenemos para profundizar en las Escrituras. Y entonces el problema de esto, el reto que esto enfrenta es que lamentablemente algunas comunidades de fe ya lo que parecemos somos clubes de motivación. Nos reunimos para salir empoderados, como si fuese un multinivel donde nos animan a vender más o echar más para adelante, y así salimos de las reuniones empoderados, pero no llenos del conocimiento de Dios. Y eso es lo lamentable, sino que pasamos todas las reuniones escuchando aquellas cosas que yo puedo obtener de Dios, el favor que puedo obtener de Dios, la casa que puedo obtener de Dios, el carro que puedo obtener de Dios, el trabajo que puedo obtener de Dios, cómo me puedo sentir bonito, cómo me dan palabras motivacionales, y todo eso es bueno porque todo eso es parte del Evangelio, pero eso no es el Evangelio. En realidad el Evangelio eso es lo mínimo del Evangelio. Desconocemos tanto que no podemos discernir los espíritus, y una de las cosas que la Biblia nos recuerda, mira, uno tiene que discernir los espíritus. No podemos discernir entre aquellos que están alineados con Dios o aquellos que vienen desde el mismo infierno para influenciar nuestras vidas, o simplemente de espíritus que son pensamientos humanistas que son totalmente contrarios a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y nosotros debemos de evitar vivir nuestras vidas como aquel que se atreve a ensamblar, aquel que lo suficientemente bravo que se atreve a ensamblar un mueble de IKEA, que vino en un mueble grande de IKEA, que vino en una caja de zapatos bien pequeña y no trajo el libro de instrucciones. O aquel que decide ensamblar un set de Spider-Man o del Hombre Araña de Lego de 1200 piezas, pero tampoco trajo instrucciones. Eso está como un poquito difícil, porque la verdad es que algunos de nosotros, si nos ponen un set de Lego de 25 piezas, ni siquiera podemos completarlo. En ninguno de los ejemplos que estoy dando, estos dos ejemplos, es en la intención o el diseño del fabricante. Ese nunca fue el plan del fabricante. El fabricante sabe que para que tú puedas disfrutar del mueble o del el hombre araña de Lego, necesitas instrucciones que son muy específicas para saber qué color va con qué color, qué tornillo va a dónde, cómo alinearlo. De igual manera, así es que opera Dios. Dios piensa de una manera similar. Por eso, hoy quiero hablarles bajo el título El Manual de Instrucciones. Eso es lo que quiero compartir hoy. Así que, acompáñame en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana gloriosa y por la oportunidad, Señor, de presentar, Señor, la palabra. Bendícenos, Señor, bendice esta reunión. Habla nuestra vida, habla nuestro espíritu, Señor. Tócanos, Señor. Haznos crecer en ti. Haznos ser más intencionales en nuestra relación contigo. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Y una vez más te pido que me uses para tu gloria y honra. Por Jesús, amén y amén. Los que seguimos y servimos a Cristo, aceptamos y reconocemos que la Biblia es una colección de libros, de muchos libros inspirados por el Espíritu Santo,
Y la intención es que dejarnos saber cuál es el plan de Dios, cómo Dios piensa y cuál es la voluntad de Él para con las personas. Y es cierto que la Biblia no habla de todos los temas. Por ejemplo, la Biblia no dice por qué las frutas cuando se maduran cambian de color. Eso no lo dice la Biblia. Pero sí hay muchos temas que habla la Biblia. Entonces, quiero decir que comenzamos con el fundamento que dice que sobre aquellas cosas que Dios diga en su palabra, nosotros las aceptamos como correctas. Partimos de la premisa que si la Biblia, Dios está hablando y da una instrucción específica, esa instrucción debe de ser completa, efectiva y debemos de seguirla. Y ya sea que tengan que ver con temas de matrimonio, el hogar, los negocios, el estilo de vida, la crianza de los hijos, cómo nos comportamos en la sociedad, nuestra espiritualidad, la eternidad y sobre todo el plan de redención que tiene Dios para con nosotros. Así que si Dios habla algo, nosotros no debemos de considerar lo opuesto a lo que Él dice. Debemos de aceptar lo que Él dice como que es veraz y como que es cierto. Y nosotros en nuestro caminar de fe y en nuestra conexión con Dios debemos de entender que esto es importante. Porque lo que tú crees es autoridad en tu vida. Y todo lo que sea autoridad en tu vida es tu Dios. Todo lo que sea autoridad en tu vida es tu Dios. Recientemente yo guiaba una encuesta que se realizó, que le estaban preguntando a personas que se identificaban como cristianos si ellos entendían que la Biblia era la autoridad de los cristianos. Y para sorpresa de los encuestadores, pues hay cristianos que creen que la Biblia es como un manual de sugerencias y no es lo que define nuestra fe. Y eso es alarmante y es preocupante, porque entonces eso demuestra cuán desconectados estamos de nuestra relación con Dios y lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces cuando tú exploras la espiritualidad de esas personas, pues ven a Dios como un ser motivacional, como algo que como un Aladino que uno va donde él cuando quiere algo para su vida o necesita un favor o necesita gracia, pero no lo vemos más allá de lo que de esa visión que ellos tienen como lo que Él es. Entonces, reconocer esto es importante porque nosotros adoptamos, debo decir, ideas como estilo de vida y nos dejamos gobernar y nos dejamos dirigir por ellas. Es más, nosotros entregamos nuestra voluntad y lo que somos a las ideas que aceptamos como buenas. Por eso, yo no sé si tú has notado que hay muchas personas que andan dando consejos en estos días en las redes sociales. Cuando yo estoy, qué sé yo, viendo reels o escaneando, que mucha gente está dando consejos y yo digo, pero ¿en qué basan este conocimiento o estos consejos que dan? Que muchos expertos hay hoy en día. Pero lo que a mí me lleva a concluir que aunque muchas personas tienen buenas ideas, lo importante es que nosotros nos preguntemos es qué dice Dios sobre ese tema que se están aconsejando o que están aconsejando. Porque Dios nunca está equivocado. Entonces yo quiero comenzar las escrituras en el día de hoy con la carta a los Romanos, el capítulo 3 y el verso 4. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 4, lee de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Amén. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea ¿qué? Mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Así que la primera advertencia que quiero resaltar en esta mañana es cuando el apóstol le dice, mira, ten cuidado, porque Dios siempre va a ser cierto, aunque los hombres a veces como que se le vaya y tengan buenas intenciones, pero pueden ser un poco mentirosillos. Entonces nosotros podemos concluir que algunas de nuestras ideas pueden parecer correctas y eso es lo alarmante y lo importante que debemos de entender en el día de hoy. Pueden ser correctas, pueden ser buenas, pueden ser nobles, de buenas intenciones, pero si no están alineadas a lo que el Señor nos revela a través de las Escrituras, no deben de ser nuestro guía. Y mucho menos ser utilizadas para nosotros tomar decisiones y definir cómo nos vamos a mover.
Entonces, pensemos en unos segundos en lo que yo te acabo de decir. Las ideas y consejos que estoy considerando pueden parecer muy correctas, pero si están opuestas a lo que Dios dijo en su palabra, no debo de aceptarlas y mucho menos seguirlas. Porque la misma escritura nos recuerda en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, en esa carta dice lo siguiente en el verso 16: toda la escritura, no alguna porción, no un pedazo, no 2 versículos y los otros no. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. El verso 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena ¿qué? Obra. Me llama mucho la atención lo que dice ese versículo 16 cuando dice para instruir en justicia. Considerando que nosotros estamos viviendo unos tiempos donde desde todas las esquinas se grita su justicia social, pero cuando tú miras detenidamente, debo decir, la raíz de pensamiento de algunas personas o algunos de estos grupos que se autodenominan de justicia social no son otra cosa que movimientos con agendas particulares para adelantar su estilo de vida, que en ocasiones van hasta contrarias a lo que las escrituras determinan o están esperando de nosotros en nuestra manera de vivir, pensar y no comportarnos. Entonces, en resumen, estos 2 versículos que leímos nos aclaran cuál es la meta de las escrituras y aquí voy, que te instruyas en la justicia a fin de que estés capacitado a toda buena obra. Ese es el fin. Eso es lo que estamos tratando de alcanzar. Miren, el viernes, hace 2 días atrás, yo fui a correr bicicleta al bosque después de muchos meses sin hacerlo, pues porque algunos saben, otros no, me fracturé un brazo, las rodillas me las lastimé mucho y el proceso de recuperación después de los 15 dura más que, ¿verdad?, que antes. Y llevaba mucho tiempo sin ir al bosque. Y tenía mucha expectativa y mucha emoción porque por lo que me iba a encontrar. Cuando llegué a la entrada del lugar donde fui, titubeé por varios segundos porque estaba tratando de identificar por dónde lanzarme o por dónde entrar, porque la entrada a esa vereda en particular es como una caída pequeña pero rápida. Eso es así y tú sales como un poquito disparado. Y entonces empecé a ver eso y como que no lo recordaba y me dio un poco de nervio y me dio como preocupación y decía, ¿qué tal si yo entro mal y me caigo, verdad? Esa era mi preocupación y yo dije, todavía el brazo está lastimado, las rodillas me duelen, ya ni me puedo arrodillar porque se me inflaman las rodillas. Estaba como muy preocupado. Entonces yo dije, bueno, aquí voy, me lancé al vacío y entré a la vereda, como que cerré mis ojos y me dejé ir. Entonces, cuando entré al bosque, luego de esa bajada así, comencé a pedalear dentro del bosque, pero estaba como errático, como que me temblaba el manubrio, tenía como poca coordinación y definitivamente yo estaba bien nervioso mientras iba en el bosque y yo iba mirando, pedaleando, pero mirando para abajo a ver qué raíz había, qué piedra había, qué vereda había. Y entonces eso me estaba como afectando mi proceso. Y pensaba, tengo nervios por estar haciendo una de las actividades que más me encantan. Correr bicicleta y dentro del bosque. Esa es una de las actividades que más me encanta. Entonces yo iba dando tumbos y tratando de caer en tiempo, pero luego escuché la voz de Dios a mi corazón diciéndome, no lo pienses, vívelo. No lo pienses, vívelo. No lo razones mucho, deja que tus experiencias pasadas te guíen. Y de repente ya yo dije, bueno Señor, aquí vamos, en nombre de Jesús te voy a obedecer. Y de repente ya no estaba pensando en técnicas de cómo pedalear correctamente o qué cambio poner la transmisión para que se moviera mejor. Como que poco a poco ya dejé de temblar en la bicicleta, ya iba más coordinado y comencé a poder levantar mi mirada y empezar a ver las hojas, a escuchar los pájaros que estaban cantando, a ver el lago que pasaba por el lado, los colores del otoño, los sonidos que hace el bosque en otoño, porque cuando
tú corres la bicicleta, están las hojas secas, ese sonido particular que hace rompiendo las hojas, eso es otra cosa. Y todo cambió, lo que quiero decirte. Ya el nerviosismo que tenía se había acabado, no había nerviosismo, no había preocupación, sino conexión. Y pude empezar a hacer lo que yo hago cuando voy al bosque a correr bicicleta, y en el mismo momento de adoración y reflexión y conexión con el Señor. Y pude allí cantar sin que nadie me juzgara, usted sabe, y pude orar y hablar con Dios y admirar la naturaleza. ¿Y qué es lo que yo acostumbro a hacer cuando corro bicicleta dentro del bosque? Pero así es con las Escrituras, así mismo. Solo hay que comenzar a sumergirse en ellas y dejar que el Espíritu Santo se encargue de guiarte y de mostrarte qué es lo que Él quiere para tu vida. Por eso hoy quiero rápidamente compartir 4 puntos que nos hablan del poder que tienen las Escrituras en nuestra vida. 4 puntos que nos hablan del poder que tienen las Escrituras en nuestra vida. Y no estoy hablando del libro, un libro impreso que posiblemente usted tiene en su casa, o del libro digital que utiliza en su iPad, en su teléfono, donde quiera que lo tenga. Estoy hablando del Espíritu que se manifiesta a través de ese papel o ese aparato electrónico donde usted tiene su Biblia. Y lo primero de esos 4 puntos, el primer punto es crecimiento. Saludamos a las Cari y al gallo que está ahí, mira, avisando que está listo. Crecimiento. Primera de Pedro 2, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente. En esa carta dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su ¿qué? Salvación. El verso 3 dice: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, mira qué poderoso el principio que nos revela en estos versículos. La palabra me hace crecer en mi salvación. La palabra nos hace crecer en nuestra salvación. Entonces, lo que me muestra es que la salvación es a través de Cristo, que es la llave, el principio. Pero el Padre tiene mucho más para nosotros. Amén. Mucho más para nosotros. La salvación es el mayor regalo. Pero la Biblia nos revela, y esto es un principio que a veces desconocimos, que hay crecimiento en nuestra salvación. Por eso en la carta hace la advertencia: mira, añora la palabra como si fuese un niño recién nacido por la leche materna, esa leche espiritual que todos necesitamos para crecer. Entonces, solo tenemos que desearla o buscarla con ansias y con acción, ¿verdad? Porque no tan solo se puede quedar en un deseo, en una intencionalidad, tiene que manifestarse y tenemos que hacer cosas para que la palabra se nos revele a nosotros, y definitivamente tenemos que envolvernos en ella. El segundo punto dice que nos hace discípulos de Jesús, además de hacernos libres. Nos hace discípulos de Jesús, además de hacernos libres. Y entonces Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice de la siguiente manera. Juan capítulo 8, verso 31 lee así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. A mí me gusta mucho que le está diciendo: tú quieres ser discípulo mío, hay una condición, es condicionado. No tan solamente por tú decir, pues yo soy seguidor de Cristo, es suficiente. Le está diciendo: si te mantienes fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y el verso 32 continúa diciendo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Jesús, hablándole a un grupo les decía: ya tienen el primer paso, el cual es creer en mí. Ese es el fundamento, de ahí ustedes comienzan. Pero eso no se detiene en creer en quién soy, sino tienen que seguir y ser fieles a mis enseñanzas para poder ser verdaderamente mis discípulos. Entonces, si hacen las cosas, le cae el bono. ¿Y cuál es el bono? La palabra les va a traer conocimiento de libertad
y ese conocimiento te va a hacer libre. No hay forma de obtener el conocimiento de libertad si nosotros no profundizamos o somos intencionales en entender y estudiar las Escrituras. Y si hay algo que esta generación de la actualidad tiene, es que ellos quieren ser libres. Y tú te das cuenta cómo se expresan o cómo andan buscando, aunque a veces no toman las mejores decisiones, pero quieren ser libres de las culpas, quieren ser libres de los complejos, quieren ser libres de las identidades distorsionadas, quieren ser libres de ataduras, quieren ser libres de las adicciones, quieren ser libres de la baja autoestima. Andan buscando por todos lados la libertad. Entonces Jesús nos está diciendo: créeme, métete conmigo y te enseño cómo ser libre y salir de todo eso que uno necesita romper. El tercer punto que quiero compartir contigo en el día de hoy es que desarrolla la fe en nosotros. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿necesitas fe? Yo recientemente, hablando con Dios, le decía: Señor, yo necesito crecer mi fe. Ayúdame a crecer en mi fe. Entonces mira cómo la palabra que trasciende a los tiempos, aquí está el apóstol escribiéndole a los romanos hace miles de años atrás, y le está dando la respuesta a la oración que yo le hacía recientemente al Señor. ¿Que tú quieres que tu fe aumente? Pues entonces sumérgete en las enseñanzas de Cristo documentadas en las Escrituras. Cuarto y último punto que quiero compartir en el día de hoy: hace que nuestra forma de pensar cambie para bien. Romanos, ahí mismo donde estábamos, capítulo 12 y versos 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios. Número 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Entonces, primero comienza diciéndonos, esto se trata de estar consciente de que estamos aquí por la misericordia de Dios, ¿verdad? Arrancamos con eso. Y continúa diciendo: no es necesario que ofrezcas tu vida en sacrificio, pues ya Cristo lo hizo, sino que espiritualmente te entregues al Padre, diciendo: te ofrezco mi vida porque quiero agradarte y te quiero a ti más allá de los errores o tropiezos que yo pueda cometer. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Entonces continúa advirtiéndonos del mundo y la sociedad que nos va a ofrecer, nos va a tentar, nos va a poner de manera fácil muchas distracciones, pero no te dejes engañar. Te va a seducir, pero eso no es lo que Él quiere para tu vida. Sino lo que quiere para tu vida es renovar tu pensar, renovar tu creer, y comenzar a ver las cosas como Dios quiere que las vea. Él quiere transformar tus pensamientos. Y si lo haces, ese verso concluye diciendo que vas a poder ver cuál es el deseo del Padre para ti, que es bueno, agradable y perfecto. Puestos de pies. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por la palabra que nos traes en la mañana de hoy, en el día de hoy, hablándonos a nuestras vidas y recordándonos, Señor, la importancia de intimar en ti, intimar en la palabra, Señor, adorarte, Señor, ser intencionales en nuestro crecimiento. Padre, no conformarnos, Señor, no conformarnos con lo que puede ser algo que se vea liviano o se pueda ver, Señor, como una alternativa. Padre, queremos aprender lo que tú quieres que nosotros hagamos, cómo vivamos, cómo pensemos, cómo actuemos, Señor. Gracias porque nos ayudas a crecer en nuestra fe.
revelándola, Señor, a través de la palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén.